Para abrirla, para leerla y para reflexionar sobre ella a través del mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones para compartirlo esta día. Estamos compartiendo una serie que se llama La Fe, y déjeme le digo que hoy terminamos con esta serie. A lo largo de 8 sermones hemos compartido la idea general de lo que es la fe, y a través del libro de los Hebreos, en el capítulo 11, pues ilustra, hermanos, la manera como actúa la fe y muestra que a través de toda la historia, hombres y mujeres de fe han hecho lo imposible. El capítulo 11 de Hebreos nos muestra que la fe, hombres y mujeres que han puesto por obra, han puesto su fe delante de Dios, han tenido el testimonio de haber agradado a Dios. Voy a leer algunos pasajes, hermanos, de la palabra de Dios. Les invito a que abran su Biblia en Hebreos capítulo 11. Voy a leer por ahí el versículo 23 hasta el 29. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11, usted lea con su vista la lectura de la palabra de Dios. Dice la Biblia así: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y porque no temieron el mandamiento del rey. Versículo 24, Hebreos 11. Por la fe Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Versículo 26. Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón. Por la fe abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe ellos pasaron por el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando lo intentaron los egipcios fueron anegados. Vamos a orar. Dios, gracias por este ejemplo de fe en la vida de tu siervo Moisés. Ayúdanos a aprender acerca de él y de su vida de fe en este momento. Señor, toca nuestro corazón y permite que de esta porción de tu palabra podamos extraer enseñanzas maravillosas para nuestra vida. Ayúdanos a aprender de la fe de Moisés en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La fe bíblica, queridos hermanos, no es una clase emocional de anheladores sueños, así como que yo sueño con esto, yo sueño con aquello. No, la fe bíblica no es soñar con algo. No. La fe bíblica es una convicción interna de algo que está basado en la palabra de Dios. Es una convicción personal que yo tengo basado en lo que Dios dijo, basado en lo que Dios dice que es y en lo que Dios dice que puede hacer. Esa es la fe. No es algo que yo puedo soñar, no es un soñador, no. Es una convicción interna basada en lo que Dios ha dicho en su palabra, basado en la persona de Dios, en lo que Dios es y en lo que Dios hace. Esa es la convicción, eso se llama fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es una convicción de lo que no se ve todavía. El término certeza significa seguridad, plena seguridad, y el término convicción significa plenamente convencido. Así que cuando el Espíritu de Dios nos da fe por medio de la palabra, la presencia de esa fe en nuestros corazones provoca en nosotros seguridad y provoca en nosotros convicción que necesitamos para vivir. De manera pues que el Espíritu de Dios, cuando viene en nosotros y pone fe por la palabra de Dios, esa fe produce en nuestro corazón plena seguridad y convicción que necesitamos para vivir. Entonces eso es fe, hermanos. Por medio de la fe podemos ver lo que otros no pueden ver. Por la fe, por ejemplo, Noé, que ya lo estudiamos, vio el juicio que venía, por eso construyó el arca. Todo no venía el juicio, todo no venía el diluvio, pero por fe lo pudo ver y se puso a trabajar en el arca. Por la fe, Abraham vio una ciudad futura, vio una generación de salida de él, muchos hijos, vio él, le decía a Dios: ve las estrellas, así va a ser tu descendencia. Por la fe, Abraham lo pudo ver, una generación futura, una ciudad futura. No la vio, pero por la fe lo veía, podía ver lo que otra gente no veía. Por la fe, José vio el éxodo de Egipto, por eso le pidió a sus hijos que llevaran sus huesos cuando pudieran salir de ahí. Él tenía fe, todavía no salían de Egipto, y sin embargo les pidió que llevaran sus huesos para sepultarlos allá en la tierra prometida. Él tenía fe, cosas que no se veían, los hombres de fe pudieran ver, cosas que los hombres no veían en ese momento.
Por la fe, déjeme le digo lo siguiente: Moisés pudo ver a Dios. Cosas que los hombres, los seres humanos no pueden ver. Por la fe, nosotros los creyentes podemos ver cosas que los hombres no pueden ver. El autor de la Epístola a los Hebreos considera que la fe es una característica invariable del pueblo de Dios. No puede usted pertenecer al pueblo de Dios si no tiene fe. Si usted tiene fe, usted pertenece al pueblo de Dios. Pero si no tiene fe, dice el autor de la carta a los Hebreos, es una condición invariable. No se puede decir que se tiene fe si no eres del pueblo de Dios. No se puede decir que tienes fe y no ser del pueblo de Dios. Si tú tienes fe, eres del pueblo de Dios. Esa es la idea del autor de los Hebreos en el capítulo 11. Y bueno, él lo ilustra, el gran tema de la fe, y pasa y da una serie de personajes por ahí. Y él dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todos y cada uno de los personajes que menciona en la galería de fe del capítulo 11 de Hebreos, todos y cada uno de ellos nos muestra que caminaron por fe. En esta serie estuvimos estudiando algunos de ellos. Hemos hablado de Abraham, por ejemplo. Hemos hablado de Enoc. Hemos hablado de Abel. Hemos hablado de Noé. Hemos hablado de la fe de estos hombres. Y ahora quiero compartir algunas ideas que salen del texto acerca de la vida de la fe de Moisés. La historia de la fe de Moisés, queridos hermanos, es bien interesante, pero comienza con la fe de sus padres. La historia de la fe de Moisés comienza, según el autor de Hebreos, con la fe de sus padres. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres, a pesar del edicto del mandamiento del rey. Por la fe sus padres escondieron al bebé. Es interesante, pero la historia de la fe de Moisés comienza con la fe de sus padres. Los padres de Moisés confiaron a Dios la vida de su hijo. No fueron cobardes. Algunos piensan, algunos estudiosos dicen que fueron muy cobardes al aventarlo al río. Pero no, los papás de Moisés no fueron cobardes. Los papás de Moisés lo echaron al río con la plena convicción, con una seguridad. Veían que su hijo iba a estar en manos de Dios. Tenían una fe en Dios que cuidaría el bebé. ¿Ustedes creen que pusieron al bebé al río y ahí se va y lo aventaron ahí y todavía mandaron a la hermana para que lo vigilara, para que se traumatizara a la hermana? Pienso que no. ¿Ustedes creen que los papás de Moisés aventaron al río al bebé y luego le dijeron a su hermana: ve a ver qué le pasa a tu hermano? Y luego después vinieron la niña toda traumatizada, se lo comieron los cocodrilos. ¿Qué le pasó a tu hermano? Se lo comieron los cocodrilos. Se lo comieron los cocodrilos y traumar a la niña por siempre. No, pienso que no. Los papás de Moisés no fueron cobardes al echarlo al río. No. Los papás de Moisés, así es una percepción que yo tengo, es mi propia percepción personal. Esto no dice la Biblia, pero yo pienso, hermanos, creo que los papás de Moisés fraguaron un plan perfecto. Pienso que los papás de Moisés, por la fe que tenían, vieron cuando la hija de Faraón bajaba al río, a qué horas bajaba, y fraguaron ese plan. Conocían a la hija de Faraón y a esa hora pusieron al bebé en el río. Conocían el buen corazón de esta mujer, pero sobre todo conocían a Dios y oraron para que las cosas sucedieran así. Le pidieron a Dios. No fue a la y se va, no fue a la aventura. Ellos lo planearon, porque la Biblia habla de la fe de ellos. Inclusive yo pienso que entrenaron a la niña, porque la niña fue detrás del canasto. Usted le puede leer la historia en Éxodo capítulo 1 y 2. Yo pienso que hasta entrenaron a la niña. Yo cuando pienso en la hermana de Moisés, no sé por qué se me viene a la mente una de las niñas de aquí de la iglesia. Se me viene a la mente Dania Loya. Ella se me viene a la mente porque cuando va la niña, porque yo la veo a ella muy desenvuelta y demás, pero cuando va la niña a decirle a la hija del faraón: oiga, yo conozco una nodriza, lo puede cuidar muy bien.